La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor, todos nosotros. Que nada ni nadie te impida trascender nuestro ser, Señor, hasta lo más profundo y bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra preciosa. Recuerdan, estamos en una serie, la iniciamos la semana pasada apenas, El Tesoro de la Familia. Esta es la segunda parte de nuestra serie. Estamos basándonos en Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 6. Y déjeme introduzco de esta manera a la serie completa porque ya comenzamos. Acabamos de celebrar el Día del Niño y estamos iniciando el mes de la familia. Así que seguimos con la nueva serie de mensajes llamados El Tesoro de la Familia. Y en este caso abordamos el tema de los niños, los pequeños, esas preciosas joyas hermosas, ese tesoro hermoso de la iglesia. Leamos el pasaje y encontremos algunas importantes enseñanzas. Dice así el texto, que ya les dije, es Mateo 18, 1 al 6. Dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 1 al 6. Señor, háblanos, por favor, te lo pedimos. Amén. Como dijimos la semana pasada, ¿quién es el mayor? Fue la pregunta que se hicieron los discípulos entre ellos. Y estaban pensando egoístamente y estaban discutiendo de acuerdo a valores mundanos acerca de lo que es el éxito, el poder, y no de acuerdo a las enseñanzas del reino de Cristo. Así que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, se ve en la necesidad de dar una buena lección, una gran lección, suplir su necesidad de conocimiento en un momento muy preciso y les enseña cosas usando como ejemplo a un niño. Por eso hemos llamado a esta primera parte de la serie El Tesoro de la Familia, le hemos llamado las enseñanzas de los niños. Recordemos la enseñanza de la semana pasada. Un niño nos enseña que la vida es una aventura de descubrimiento. La más tierna y profunda ilustración educativa sobre la vida es un niño. Si quieres saber qué es la vida, de qué se trata y qué hay que hacer en la vida, un niño es la mejor ilustración. Un niño expectante, lleno de ganas de descubrir cosas, con capacidad de asombro para asombrarse de una hormiga, de un bicho, de un escarabajo diminuto. Eso debería ser la vida para todos nosotros. Un niño nunca deja de aprender. Para un niño cada día tiene una aventura y cada circunstancia un mundo por descubrir. Un niño no solo está dispuesto a cambiar, sino que está cambiando constantemente. O sea, no tiene que estar dispuesto a cambiar, cambia constantemente porque está en pleno crecimiento. Un niño aprende y aprende, y aprender es evolucionar. Un niño aprovecha la vida porque está de estreno, está estrenando la vida, que acaba de llegar hace más poco que nosotros. Seamos como niños aprendiendo y descubriendo nuevas facetas de la vida cada día. Muy bien, eso aprendimos la semana pasada, pero vamos a las enseñanzas de hoy. Enseñanzas de los niños, segunda parte. Un niño nos enseña a volvernos a Dios. Cuando el Señor puso como ejemplo a los niños, dijo el Señor, si no os volvéis, y por supuesto que está hablando de ser como niños, pero el mismo Nicodemo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo, el mismo Nicodemo tuvo que recibir una explicación, porque Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Puedo acaso volver al vientre de mi madre y nacer? ¿O cómo es eso de nacer de nuevo? Y Jesús mismo le habló del nuevo nacimiento, pero evidentemente eso de volvernos como niños no significa que salgamos con la insensatez que salen algunos de los que hablan de la ideología, del derecho, de la autopercepción de cada quien como aquel hombre viejo que se cree una niña y se cree además de pocos años. No estamos hablando de eso. ¿Qué significa eso de volvernos? Si no os volvéis, me parece que es una enseñanza. Un niño nos enseña a volvernos a Dios. Esto significa que esa actitud soberbia y orgullosa de creernos capaces y creernos completos es la actitud que aleja al hombre de Dios.
Esa es precisamente la actitud que aleja al hombre de Dios. Volvernos como niños es precisamente eso, volvernos como cuando éramos pequeñitos y no teníamos duda al respecto de la existencia y la realidad de Dios. Los niños creen en Dios. Jesús dijo eso cuando tomó a un niño en los brazos y dijo, si no os volvéis como un niño, como uno de estos niños que creen en mí. En el corazón de todo ser humano Dios ha puesto el concepto de sí mismo, de él, de Dios. El creer en Dios no es algo que se tenga que enseñar con mucha dedicación a los niños. Los niños creen en Dios. El ateísmo es lo que se tiene que enseñar. Cuando una persona llega a decir que es atea, en realidad le han enseñado cosas, le han dicho cosas, le han contaminado la mente, le han distorsionado los sentidos y ha llegado a esa conclusión, pero la verdad es que tuvo que violar su propia naturaleza mental porque todo ser humano tiene la conciencia de Dios. No lo digo yo, solamente lo dicen los antropólogos y los que saben de estas cosas. Se dice que si hiciéramos el experimento de poner a un niño recién nacido en una isla desierta y de alguna manera garantizáramos que sobreviviría aunque estuviera solo y no tuviera contacto con ningún ser humano, al crecer ese niño, una de las primeras cosas que haría sería reconocer que hay alguien que hizo este universo. Y por eso en todas partes del mundo, incluso las tribus que llamamos salvajes o no civilizadas, creen en lo divino, creen en la divinidad. Algunos de ellos, por supuesto, creen cosas equivocadas porque adoran ídolos y al dios viento y no sé qué, pero eso habla de que en el fondo del corazón del ser humano está la conciencia de algo más allá de nosotros mismos. Por eso deberíamos volver a lo natural de nuestra vida, a reconocer de ese Dios maravilloso. Esa actitud soberbia y orgullosa de creerse capaces y completos es la actitud que aleja a los hombres de Dios. Tristemente hay muchas personas así y regularmente es así un adulto, no un niño. Regularmente es así un adulto. Yo no jamás he sabido de un niño que en su clase de escuela dominical, que en su clase de la iglesia infantil esté discutiendo con el maestro, pero a ver, dígame eso, que creen ustedes es una mentira, es una falacia. La Biblia la escribieron los puros hombres y no tiene verdad y nadie sabe eso y es una ignorancia. Ningún niño dice eso jamás. Los niños escuchan, abren su corazón, su mente y su corazón está con Dios. Así es que esto de volvernos es el ejemplo de los niños. La humildad de ser un creyente. Justamente el pecado de Adán y Eva fue creerse capaces de decidir lo que es malo y lo que es bueno por sí mismos. En lugar de hacerle caso a Dios, lo que Dios dijo que es bueno y que es malo, ellos decidieron establecer el bien y el mal por ellos mismos, como quiere hacer el ser humano de nuestros tiempos. Quiere decidir lo que está bien y lo que está mal, y como dice la palabra, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ese es el problema de nuestro mundo de hoy. No aceptaron la moral de Dios, Adán y Eva, y quisieron establecer la propia, y como consecuencia se separaron de él. Los niños cometen pecados, como todo ser humano, pero a diferencia de los adultos, los niños regularmente se les nota, y hasta son más capaces que nosotros de aceptarlo, a menos que les hayamos enseñado demasiado temprano a fingir y a ser hipócritas. Pero si no logramos enseñarles demasiado temprano eso, los niños regularmente reconocen y vuelven a Dios y claman a Él y se acercan a Él. Y es por eso que ellos regularmente responden apropiadamente a la disciplina y con sus ojos llenos de lágrimas nos abrazan y se acercan a nosotros. Es muy común que un niño, después de ser disciplinado, ya sea regañado o disciplina de cualquier tipo, vuelve a sus padres: perdóname, papito, mamita, no lo vuelvo a hacer, porque tiene un corazón que, digámoslo así, aún no está tan contaminado como el nuestro. Del mismo modo, Dios desea que nos acerquemos a Él. Su plan de salvación eterno es justamente acercarnos a Dios. No hay otra manera de ser salvos sino volvernos a Dios. Él ya hizo su parte. Él ya caminó la más grande distancia del cielo a la tierra. Solo espera que nosotros aceptemos la invitación. Nos volvamos a Él. El texto dice, si no os volvéis, y se refiere como los niños, y está hablando de esto, de nuestro regresar a Dios. Un niño nos enseña a volvernos a Dios. En segundo lugar, un niño nos enseña a dejarnos transformar. Un niño nos enseña a dejarnos transformar. También dijo el Señor, y os hacéis como niños. Si no os volvéis, y os hacéis como niños. Esto significa que además de volvernos a Él, debemos dejarnos transformar. No significa que nos comportemos como niños en cuanto a ser caprichosos o consentidos, sino que nos convirtamos en nuevas personas,
porque algunos niños de repente pueden ser caprichosos o consentidos, ¿verdad? Pero aquí la idea es la transformación, que nos sometamos a un proceso de transformación, que hagamos un alto en el camino y realicemos un borrón y cuenta nueva para vivir una vida con propósito y en plenitud. Es decir, no se trata de que nos empeñezcamos incluso físicamente. ¿Se acuerdan, hermanos viejos? Y los de mi edad y más viejos que yo, porque yo era un niño cuando esta película se hizo en México, me parece que se llamaba Se nos pasó la mano. Creo que se llamaba así, Se nos pasó la mano. Y de un individuo que fabricó una máquina para rejuvenecer a la gente, pero se les pasó la mano. Y a creo que una señora primero la rejuvenecieron y la hizo muy joven, pero luego él se quiso, el esposo o algo así, también quiso hacer lo mismo y se les pasó la mano y se hizo un niñito, se hizo un niño y entonces fue un problema bárbaro. No estamos hablando de eso, eso son fantasías. Estamos hablando de transformación de la vida. ¿Cuánta gente hay en este mundo viviendo la antigua amargura, viviendo los antiguos celos, viviendo las antiguas malas actitudes, viviendo los antiguos sentimientos de culpa, viviendo las antiguas tristezas, etcétera, etcétera? Cuando la adopción de Jesús es nueva vida, Él nos adoptó y nos da la opción de una nueva vida, con paz, nuevos sentimientos, nuevas alegrías, nuevas opciones, nueva esperanza, nueva fe. En Cristo es novedoso. Alguien puso, el hermano Chapa, me parece, ¿verdad? Que las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. ¿Se acuerdan que les dije yo? Todos los días usted y yo estamos de estreno, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, aunque Él es inmutable, aunque Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, sus misericordias sí se renuevan cada mañana, porque sus misericordias nos son dadas para lo que este día necesitamos. Se renuevan para que este día cumplan su propósito en nuestra vida. Cuando se es niño, se tienen mayores posibilidades para empezar cada día con nuevas expectativas. Un niño puede padecer una tristeza un día, pero pronto la habrá olvidado, especialmente si es un nuevo día. Con Cristo, todo ser humano, inclusive los ancianos, pueden vivir cada día con una nueva esperanza de vida. Mire, los niños están en crecimiento, todos ellos sabemos que sí, es peligroso, los niños chiquitos se nos caen, lo que sea, pero hay una cosa interesante, sus huesos están flexibles todavía, y en ocasiones se dan unos soparrazos en la cabeza, y pues no les pasa mayor cosa, que si a uno de nosotros nos caemos sí nos pasa mayor cosa, pero ellos no, porque aún están en crecimiento, y hay remedio todavía, y pueden partirse un hueso, pero se va a soldar, y va a estar más fuerte. Y no estoy diciendo que descuidemos a los niños, no, por supuesto que no, Dios nos libre, cuidemos a nuestros pequeños preciosos, que no les pase nada, no queremos que les dé ni el aire, que siempre estén bien, pero es evidente que tienen una capacidad de renovarse, porque están recién hechos, por así decirlo, están recién salidos del horno de la creación y están en pleno crecimiento y desarrollo. Me parece que esta es la otra enseñanza que debemos tú y yo recuperar. Un niño nos enseña a dejarnos transformar. Experimentemos transformación como niños. Y finalmente, un niño nos enseña el verdadero significado de la grandeza. Jesucristo dijo estas cosas en relación a los niños, utilizó a los niños como enseñanza. Estas que estamos reflexionando usted y yo, el Señor las utilizó cuando sus discípulos andaban con ese tema. Su pregunta sobre la grandeza, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Señor, dinos, ya, sácanos de dudas, porque aquí estamos discutiendo entre nosotros, que yo, que tú, que aquel. Señor, tú sácanos de dudas. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y entonces el Señor Jesucristo fue cuando dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es, cualquiera que se humille como este niño. En relación a la grandeza, ¿quién es verdaderamente grande? Cualquiera que se humille como este niño. Y que se humille significa que se pone al ras del suelo, que se pone en donde le corresponde. Humildad no es tan difícil comprenderlo, viene de la palabra humus. Humus significa suelo, por eso se habla de exhumar, sacar del suelo, exhumar, sacar del suelo. Entonces, humus no significa tirarte al suelo, cortarte las venas, y dejar que te pisoteen. No, humildad significa ponerte al ras, poner los pies sobre la tierra y saber quién eres. No ponerte por encima de nadie, tampoco por debajo de nadie, ¿no? Al ras, en el humus, en el suelo.
Es decir, tiene que ver con tener conciencia clara de quién soy, un ser humano. No soy Dios, no soy el rey de este mundo, soy un ser humano que clama a Dios lleno de necesidades, de limitaciones, pero creyente también, pero confío en Dios y camino con Él. Y Jesús dijo, cualquiera que se humille como este, cualquiera que se ponga en su lugar y no ande creyéndose a otra cosa. Y tenía un pequeño en sus brazos cuando dijo esto. Y luego dijo, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiso enseñarnos algo muy importante. Grande es realmente aquel que no se preocupa por ello. Si usted me quiere que le diga de manera resumida y clara qué es lo que quiso decir Jesús, que grande es aquel que no anda preguntando quién es más grande. Es aquel que no se anda comparando con otro. El que se anda comparando con otro, ese es lo que sea menos grande. En las reuniones de liderazgos, en las diferentes actividades denominacionales o religiosas, ya sea congresos, convenciones, lo que sea, hay a quienes les encanta decir, ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Para ver si su iglesia tiene más miembros. O ¿a qué tantos lugares? Los músicos, me cuentan los músicos que hay algunos que les gusta presumir. ¿Tú con quiénes has tocado? ¿Con quiénes? Porque yo he tocado con fulano y yo he tocado con perengano, como que eso es su grandeza. Grande es realmente aquel que no se preocupa por ello. No se preocupa por competir con otros ni por medirse con otros. Grande es aquel que no le preocupa medirse con los demás, ni le afecta que alguien se mida con él. Se dice que un día estaban dos números ceros, discutiendo sobre quién era el mayor, hasta que llegó el uno y les hizo notar que ninguno de ellos valía más que otro. Son ceros, por Dios. Les digo, son ceros. Entonces, ¿cuánto valemos? Preguntaron. Y el uno le respondió, no valen nada, son ceros. Para tener valor, necesitan acompañarse de alguien más. Y si te acompañas de un 1, ya eres un 10. Y de un 9, eres un 90, ¿no? Pero por ti solo no vales nada. Es un chiste, por supuesto, pero qué ridículo es que dos ceros estén discutiendo para ver quién vale más. Igualmente nos pasa a los seres humanos. Queremos medirnos con los demás y no nos percatamos de que no valemos nada lejos del amor de Dios. Necesitamos de su compañía para tener valor. Y cuando Él está a nuestro lado, entonces somos realmente grandes. Porque reconocemos que Él es el Todopoderoso y que sin Él no soy nada. Creo que de eso hablaba Jesús cuando tomó a aquel niño en sus brazos y dijo, si os volvéis como uno de estos pequeños que creen en mí, entonces este es el más grande en el reino de los cielos. Nuestro Señor dijo que no somos grandes cuando nos humillamos, nuestro Señor dijo que somos grandes cuando nos humillamos como niños. Y lo dijo porque en aquella época se concedía poco valor a la niñez. Así que se refirió seguramente al hecho de no creerse grande. Creo que la comparación que hizo el Señor o la ilustración que hizo el Señor con los niños, no la entendemos tanto nosotros como la entendieron los de su momento que la escucharon, porque el día de hoy para nosotros los niños valen muchísimo, son nuestro tesoro, valen muchísimo para nosotros, pero debo decirles que en la cultura de aquella época no era así. En aquella época, en la sinagoga, por ejemplo, los niños iban allá afuera, allá atrás, no vengan aquí adelante. Ese día que están acercándose a Jesús y los apóstoles, a ver, hagan un lado, por favor, atrásito de la raya que estamos trabajando. Y Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos se reinan los cielos. Ese día se demuestra lo que la sociedad aquí, el momento, opinaba de los niños. No los consideraban como el día de hoy, los consideramos un gran valor. Así es que todavía más significativo es que el Señor haya dicho que nos debemos volver como un niño, porque en aquella época ser como un niño era ser alguien demasiado humilde y de poco valor según para ellos. Quien es grande no se anda midiendo, ni lo anda proclamando. No anda proclamando que es grande. Los niños entonces tienen grandes enseñanzas que darnos para vivir. Aquellos que tienen que andar mostrando sus credenciales. ¿No sabes quién soy yo? No, los que dicen, ¿no sabes quién soy yo? Yo soy fulano de tal, o yo soy esto, soy hijo de perengano, yo tengo este cargo. Los que andan haciendo eso su espíritu, su alma es tan pequeña que tienen que andar aparentando grandeza. Quien es humilde como un niño es grande por la gracia de Dios en su vida, pero no la anda proclamando, ni le importa medirse para ello. Aprendamos de los niños, aprendamos de esos seres hermosos que engalanaron el domingo nuestra iglesia cuando estuvieron presentes en todos los cultos cantando.
Así que tengo un desafío a ser como niños. A los niños les gusta que les repitamos historias. Así que déjenme tratarlos como niños, hermanos míos, contándoles una historia que posiblemente ya conocen. La he contado yo, la he contado Eli, la he contado a mi esposa, pero una vez más, esta historia nos ayuda a entender que ser como niño nos conviene, nos hace crecer, nos hace ser felices, nos hace ser grandes. Se cuenta que el gran pianista Rubinstein, en su época que él vivía, era ya anciano, era el más grande pianista sobre la tierra. Y estaba listo para un concierto en uno de los teatros más importantes de Europa. Una señora no tuvo dónde dejar a su niño pequeño y se lo llevó al espectáculo. Sin darse cuenta, su hijo se soltó de su mano y cuando menos pensó, ya no estaba junto a ella. Y él le había dicho a él, te portas bien, chamaco. Pero el chamaco vio una puerta que decía no pasar. ¿Y qué significa una puerta que dice no pasar para un chamaco? Se metió. Supo que su hijo había entrado ahí y suplicó a los guardias que por favor lo buscaran. Cuando entonces escuchó tercera llamada, por favor, siéntense todos. Se apagaron las luces, los guardias dijeron, señor, vaya, siéntese, por favor, ahorita buscamos al chamaco. Se escuchó en el teatro entonces que todos se sentaran y esperaran y de pronto, ella estaba nerviosa, pero de pronto se apagaron las luces, un reflector enorme apuntaba hacia el telón se fue abriendo lentamente y apareció allí en el escenario de ese teatro importantísimo un gran piano doble cola, se llama así a los pianos más grandes, y en la banca del piano estaba sentado el niño de la señora. Imagínense. El silencio se mezclaba con la indignación. La gente decía, ¿qué? Algunos pensaban, no, que me regresen mi boleto, pagué un dineral para venir a escuchar al gran Rubinstein y está un chamaco ahí tocando. Y de pilón, de pilón. Además del silencio y la indignación, la señora estaba que se moría de vergüenza. Y lo peor de todo es que el pequeño niño estaba tocando esa sencilla y conocida pieza de Twinkle, Twinkle, Little Star. Tin, 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 tin. Es una de las primeras piezas que toca un niño cuando lo llevan a la clase, casi casi obligado para que tome clases de piano. Y él estaba tocando y ni le salía bien, había una tecla que no la tocaba bien. Tin, 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 la gente indignada y de pronto, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto, el gran pianista Rubinstein apareció. Ese era momento para aplaudir, pero nadie lo vio, porque todos estaban viendo al niño que estaba tocando, indignados, la señora jalándose los cabellos, la mamá, y de pronto el gran Rubinstein se sentó junto al niño y le dijo algo al oído. Lo que le estaba diciendo era esto: sigue tocando, no te detengas, sigue tocando. El niño siguió tocando, emocionado, y entonces el gran Rubinstein con su mano izquierda comenzó a tocar algo que acompañaba a esa pieza ridícula y pequeña, Twinkle Twinkle Little Star, y él empezó a hacer un arreglo con su mano izquierda, fenomenal, y empezó a oírse de otra manera, y aquel tin, 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 empezó a ser acompañado con otras notas que en su mano izquierda tocaba, el gran Rubinstein en las teclas más graves, y luego le dijo, sigue tocando, y extendió su mano y pasó su mano por encima del chamaco, del niño, y ahora con su mano derecha, perdón, las teclas más graves, estaba tocando con la mano izquierda, con la mano derecha empezó a tocar en las teclas más agudas y siguió haciendo un arreglo, y aquello se empezó a escuchar de una manera impresionante, y le decía al niño, no te detengas, no te detengas. De pronto aquella pequeña pieza se convirtió en una obra extraordinaria, improvisada, y luego le dijo al niño, una última vez, pero al final tocas con muchas fuerzas las últimas notas. Ya no se oía tin, 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 no, se oía otra cosa enorme, hermosa, porque eso se oía en el centro, pero él tocaba las teclas graves, las teclas agudas, haciendo un arreglo extraordinario, hasta que finalmente, ¡tran!, terminó la gran improvisación. Al terminar, tomó al niño en sus brazos mientras todos aplaudían por un largo tiempo y le decía al niño, saluda, nos están felicitando, los aplausos son para ti también. Hermanos míos, supongo que está clara la enseñanza que aparece aquí. Acerquémonos a aquel que tiene en sus brazos a los niños y se nos presenta por medio de ellos en Jesucristo mismo, pero acerquémonos a ellos, acerquémonos a Él como niños. Yo siempre que cuento esta historia, me queda clarísimo que soy ese niño. Usted es ese niño. ¿Qué tanto hago yo? No sé más que tocar Twinkle Twinkle Little Star en el asunto de la predicación y la teología y la enseñanza. Yo lo único que sé es Twinkle Twinkle Little Star.
Pero él toca conmigo, me dice, sigue tocando, sigue esforzándote, tú haz lo tuyo. Está bien, chafa, lo que haces es bastante elemental, bastante pequeño, pero sigue haciéndolo con muchas ganas. Y él empieza con su mano izquierda las notas graves del piano y acompaña lo simple que yo hago. Y luego pasa su mano por encima de mí y toca con las teclas graves. Y termino entendiendo que en realidad no me está acompañando. En realidad yo lo estoy acompañando a él porque él es el que está tocando la sinfonía. Y yo solamente hago un trabajo elemental, pequeño, simple, básico, pero lo hace grandioso. Hermano mío, bajémosle al orgullo y la soberbia que tenemos los seres humanos. Y aprendamos de Jesús la enseñanza de los niños. Un niño nos enseña que la vida es una aventura de descubrimiento. Aprendimos la semana pasada. Un niño nos enseña a volvernos a Dios. Es lo más importante, esto lo aprendimos hoy. Un niño nos enseña a dejarnos transformar. Qué vital es eso, lo aprendimos hoy. Y un niño nos enseña el verdadero significado de la grandeza. La grandeza. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Está fácil. Aquel que es como un niño pequeño, que reconoce que todo lo que sabe hacer de la vida es tocar Twinkle, Twinkle, Little Star, y hasta le sale mal, le sale chueco, le sale desafinado. Pero que es Dios el que nos acompaña, más bien, que nos guía y nosotros le acompañamos. Y Él hace de nuestra vida, sí, una sinfonía hermosa. Hermanos míos, aceptemos la enseñanza de Jesús y vivamos las enseñanzas de los niños en nosotros. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me permites compartir con mis hermanos y mis hermanas esta enseñanza. Te pido, Dios bendito, que nos guíes, que nos ayudes a ser humildes, a ser conscientes de nuestro papel en la vida, que tengamos los pies sobre la tierra y entendamos quién somos. Y si hay orgullo, soberbia en nosotros y en ocasiones la ejercemos con nuestra esposa, esposo, hijos, hermanos, y nos creemos la gran... Perdónanos, Dios, por eso. Límpianos de eso. Y permítenos ser esos niños humildes que reconocen tu grandeza, Señor. Y gracias por las enseñanzas que hoy nos has compartido a través de esta preciosa, perfecta ilustración de lo que es la vida plena, un niño. Entonces, así, además te pedimos, bendice a la niñez de nuestra iglesia, protégela, Señor, de todo mal, protégela de las ideologías malsanas y perversas que hay en el mundo, protege a nuestros niños y nuestras niñas. Bendíceles siempre, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.